presento a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo, por el que el Congreso del Estado de Morelos solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República exhorte a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos para que a la brevedad posible emitan el dictamen de las iniciativas en materia de violencia política contra las mujeres al tenor de la siguiente exposición de motivos. El concepto de violencia es un término muy amplio que incluye actos dirigidos a lastimar o denigrar a otros dentro de un contexto público o espacios determinados como tal. Dicho tipo de violencia ha crecido dado lo dañado que se encuentra el tejido social de nuestro país. En ella influyen los rasgos culturales y situaciones propias de cada región y de cada entidad federativa. Son múltiples los factores y las situaciones por las que se presenta la violencia con motivo del género que enfrentan las mujeres diariamente. Esta situación vulnera de forma importante el libre ejercicio de los derechos que a través de la lucha social se ha conseguido y que deberían de ejercerse sin ningún menoscabo. La discriminación, desafortunadamente, es un tema del cual las mujeres seguimos siendo parte y de los grupos que más la padecen por el simple hecho de ser mujer. La violencia política es solo una de las formas de discriminación que hoy sufrimos las mujeres. México ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer el 23 de marzo de 1981, año en el que entró en vigor en nuestro país. En ese sentido, desde el año 2013, en el Senado de la República se han presentado diversas iniciativas por las que se busca reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismas en las que se propuso introducir la definición de violencia política como aquellas acciones o conductas agresivas cometidas por una o varias personas, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una mujer o de varias mujeres y o de sus familias, en ejercicio de la representación política para impedir, restringir el derecho de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad y o en contra de la ley. Asimismo, se propuso establecer 16 modalidades de violencia política de género, tales como el estereotipo de género, proporcionar información falsa a candidatas, evitar que mujeres electas o funcionarias acudan a las sesiones de toma de decisiones, que se impongan sanciones injustificadas y o discriminen, establecer la obligación del Instituto Nacional de las Mujeres para promover la formación de liderazgos políticos femeninos y vigilar el respeto a sus derechos políticos. Estas iniciativas, si bien fueron aprobadas por el Senado y turnadas a la Cámara de Diputados para concluir el proceso legislativo, debemos mencionar que nunca fueron dictaminadas. Ahora bien, actualmente el Senado de la República se encuentran en discusión y dictamen 5 iniciativas que han sido presentadas por senadoras de diferentes grupos parlamentarios para reformar diversas disposiciones, entre otras, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en materia de delitos electorales. Dichas iniciativas fueron turnadas por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Equidad de Género y de Estudios Legislativos. Cabe mencionar que la primera de las iniciativas fue presentada desde noviembre del año 2012 y la última en el mes de abril del 2016, sin que a la fecha se hayan dictaminado, motivo por el cual presento a consideración del Pleno de este Congreso
el siguiente punto de acuerdo parlamentario a fin de que el Poder Legislativo del Estado de Morelos solicite respetuosamente a la Mesa Directiva del Senado de la República exhortar a las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios Legislativos para que presenten el dictamen correspondiente al Pleno del Senado de la República para su discusión y aprobación. Consideramos que es urgente que el Senado de la República dictamine las iniciativas en materia de violencia política hacia las mujeres. No queremos que estas iniciativas se queden guardadas y que formen parte del rezago legislativo y sean solo otra estadística más. Creemos que es urgente avanzar en el reconocimiento de la violencia política en nuestro marco jurídico, debido a los múltiples casos de violencia política en contra de las mujeres que cotidianamente se presentan a lo largo y ancho del país. Necesitamos avanzar en la erradicación de la violencia política de género y los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a cargos de elección popular o desempeñar adecuadamente sus funciones públicas. Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración del Pleno de este Congreso el siguiente punto de acuerdo, el cual solicito que sea calificado como de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en esta misma sesión. Punto de acuerdo por el que el Congreso del Estado de Morelos solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República exhortar a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos para que a la brevedad emitan el dictamen de las iniciativas en materia de violencia política contra las mujeres. Único. El Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva del Senado de la República exhortar a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos para emitir a la brevedad posible el dictamen de las iniciativas en materia de violencia política contra las mujeres. Transitorios. Único. Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios a dar cumplimiento al presente acuerdo en sus términos. Hasta aquí la propuesta y solamente destacar que en el transcurso de esta sesión también se ha presentado la iniciativa por parte de la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, presidenta de la Comisión de Igualdad de este Congreso, y que es importante porque implica el buscar que se dé la oportunidad de que en Morelos también tengamos cambios en nuestra legislación para reconocer la violencia política y erradicar, por supuesto, esta forma de discriminación. Muchas gracias. Es cuanto, vicepresidente.